conozcamos este parque público que le da nombre a una de las principales avenidas de la colonia Tacubaya. Enmarcado por un glorioso pasado y una hermosa vegetación, el Parque Lira es uno de los jardines públicos más interesantes de la Ciudad de México. Se ubica en la avenida Parque Lira, en el barrio de Tacubaya. Originalmente formaba parte de una gran propiedad privada. Con el paso de los años, una porción de los jardines fueron vendidos por separado de la casa para formar parte de otra propiedad. Y sus últimos dueños fueron la familia Lira Mora, empresarios textiles, quienes la tuvieron durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Su apellido prevaleció en el nombre del sitio. El jardín de esta enorme propiedad, situado en la pendiente del terreno, contó o fue embellecido con distintos elementos propios de un palacio, como algunos puentes, una pérgola, fuentes, y muchos de estos elementos todavía se conservan hasta nuestros días. Destaca su gran arco de acceso, que tiene estilo neoclásico y cuyo cielo raso está decorado con un artesonado en yeso con elementos florales. La vegetación original consistía en una rica mezcla de plantas nativas de la zona, así como de otras partes del país, especialmente del trópico, que enmarcaban una residencia de finales del siglo XIX, construida en tabique, de la cual podemos apreciar todavía la interesante cúpula de la capilla y parte de la construcción original. En este parque se practica el skate o patinaje, por lo que las instalaciones se han adaptado para poder realizar este deporte. Elementos como su calzada interior, limitada por antiguos muros de contención de piedra cubiertos por enredaderas y atravesando por puentes, aún nos remiten al esplendor de su pasado. Desde las partes más elevadas pueden contemplarse interesantes vistas de la Ciudad de México. El jardín de una antigua casa nos revela sus secretos y hoy es un parque en el que todos podemos disfrutar de una buena caminata o de un buen libro. Es el Parque Lira en la Ciudad de México. Yo los veo en la próxima.